Hoy es 2 de abril y se cumple 36 años del desembarco de las fuerzas argentinas en Islas Malvinas. Hoy además en Argentina se conmemora el Día del Veterano y del Combatiente en Malvinas, un episodio que aún tiene heridas muy abiertas en la sociedad del vecino país. Esto es muy reciente, esto es de la semana pasada, con este homenaje y este reconocimiento a caídos que ahora tienen un lugar donde sus familiares puedan ir a... Claro, porque había combatientes que hasta hace pocos días nada más su cadáver no estaba identificado. Exacto. Estaban sepultados como NN y por lo tanto había muchos familiares que no tenían un lugar donde ir a ofrecerle una ofrenda, ir a rezar, ir a reflexionar o simplemente saber dónde estaban los restos de su familiar. Después de un trabajo muy pero muy importante que involucró a muchas organizaciones en Argentina, es que se logró identificar a 90 de esos cuerpos que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, y por lo tanto se generó esa instancia realmente conmovedora y estremecedora en donde, bueno, por fin muchos familiares pudieron estar frente a la tumba de ese ser querido caído en combate. Esteban Pino es argentino, fue uno de los combatientes en Malvinas, desde hace ya varios años está radicado en nuestro país y hemos tenido oportunidad de charlar con él sobre este tema. Siempre es una alegría recibirlo. Me imagino además que bueno, no es un día cualquiera dentro del calendario para Esteban. Bienvenido a Buen Día Uruguay, Esteban. Muchas gracias por la invitación, y esto hace que de alguna manera sea mi pequeño homenaje desde Uruguay hacia los 649 muertos en combate por el conflicto de Malvinas. Yo cuando hoy presentaba la nota decía excombatiente. ¿El término sobreviviente de Malvinas también se puede aplicar a alguien que estuvo y pudo volver? Sí, después de transitar distintas formas de denominarlos, se definió que lo más claro era veterano de guerra. Veterano de guerra de Malvinas. Y en otras guerras también se llama de la misma manera, como veterano de guerra. Claro. Cuando llega el 2 de abril, los días previos, durante el día, ¿cómo revivís? ¿Qué imágenes llegan a tu memoria? Y los días previos trato de no pensarlo mucho. De hecho, esta semana estuve con familia en Paysandú, la pasé muy bien, y a partir de las 12 de la noche de ayer empiezan a llegar los mensajes de mis amigos o familiares recordando la fecha, y es mucho más fuerte, o mucha más cantidad de mensajes recibo el 2 de abril que el mismo día de mi cumpleaños. Sí. Es mucho más fuerte. ¿Esa guerra para vos empezó el mismo 2 de abril o cuándo arrancó tu guerra? Mi guerra empezó el 13 de abril. El 13 de abril. La guerra empieza el 2 de abril, que es cuando se recuperan. A mí me convocan el 10 de abril. Yo estaba en Olavarría, en un campo, trabajando con ganado. Y ahí me comunica mi padre que había llegado un telegrama, que en 24 horas tenía que presentarme en el regimiento. Y cuando voy de Olavarría hacia allá con mi hermano Nicolás, nunca pensé que iba a ir a las islas. A mí se me ocurría que simplemente nos iban a cuartelar, y yo que había hecho el servicio militar el año anterior, bueno, era otra vez volver al tema de la colimba. ¿Lo sentías como una posibilidad una vez que el conflicto comenzó? No, eso pasa súper vertiginoso. Llego al cuartel, me presento en el cuartel, el cupo ya estaba lleno, pues yo era soldado viejo, había terminado el año pasado, y veo una madre que abrazaba a su hijo vestido de militar, y lloraban, y le dije al suboficial a cargo que yo me quería cambiar por él, y fue algo que fue rapidísimo. En pocos minutos ese soldado vestido de verde ya no era más soldado, el que ocupaba ese cargo era yo, y en menos de 24 horas estábamos en las Islas Malvinas. ¿Y no pensaste que, perdón Fede, pero no pensaste que podía ser también tu vieja, tu viejo, tu familia los que te estuvieran abrazando y pedirte ¿Por qué esa decisión? Mi vieja, cuando leyó el libro que escribimos con Germán hace 15 años, me quería matar. Ahí se entera cómo fue el desenlace de por qué yo terminé en Malvinas. O sea, fue tu propia decisión ir a la guerra. Sí, pero no de héroe, no de consciente, ni de inconsciente, o de empatía, o de vivir esa situación que me generó yo me cambio. Pero es muy joven aparte. Además, sí. Él también, los dos. ¿Y estaban convencidos de la causa por la que iban a pelear?
Yo para nada. Es decir, Argentina, las Islas Malvinas para la Argentina son una cosa muy importante que siempre se quisieron recuperar, y hay muchos que son muy nacionalistas y compañeros míos con los que a veces discutimos de si vale la pena hacer algo más por recuperar Malvinas. Yo creo que sí, pero por el lado diplomático y para dentro de 100 años. Es decir, los argentinos somos exitistas, más los porteños, y siempre pensamos que hay que recuperarlo rápido. Y no lo veo. ¿Esa posición te ha generado algún desencuentro con amigos excombatientes, gente con la que seguís en contacto que también estuvo en las islas? Sí, yo tengo el honor, porque esa es la palabra, de tener relación con jefes militares que fueron condecorados por medalla al valor en combate, con los cuales tenemos una amistad o una hermandad, nos juntamos, tratamos de hacerlo anualmente, y bueno, son bien militares. Es decir, fueron un ejemplo, fueron líderes allá, los soldados los reconocemos como tales, pero bueno, tienen esa postura de no querer ir a las islas porque no quieren que les sellen el pasaporte inglés. No quieren tener en su pasaporte argentino un sello el sello. inglés. Por eso no vuelven. Tú Por sí eso, volviste. Yo volví hace 10 años con mis 2 hijos mayores, y la verdad que fue algo que recomiendo fuertemente a todos los que fuimos y a todos los familiares de los que O fuimos. sea, habían pasado 26 años de la guerra cuando Sí. volviste. ¿Reconociste el lugar? Sí, era... Pude estar sentado en mi trinchera, tengo conmigo en mi mochila donde voy a trabajar un botón de lo que era mi carpa, se ven objetos, se ven helicópteros, aviones, rancho, que era como hacían la comida, ropa. Se detuvo ahí el tiempo, se detuvo. ahí. Lo que se levantó fueron el armamento, pero incluso se encuentran balas también. Esteban, por supuesto que en los meses que duró el conflicto no se puede pensar en una noche o una jornada más amable que otra, pero ¿cuál fue ese día, esa jornada, donde te cayó la ficha de decir, bueno, estoy en una guerra, esto ya no es, digamos, un acto de inconsciencia de un chiquilín que movilizado por la patria o por lo que fuere, por espíritu de aventura, si querés, ¿cuándo caíste en cuenta, en qué episodio puntual de que estabas metido dentro de una guerra? Bueno, el día que llegamos es un impacto fuerte, pero esto fue el 13 de abril. Del 13 de abril al 30 de abril estábamos preparándonos para un posible combate que nosotros creíamos que nunca iba a llegar. Y la noche entre el 30 de abril y el 1 de mayo yo estaba de guardia, me tocaba cuidar a mis 52 compañeros, que en ese momento casi todas las noches dormíamos en las carpas, alguna noche para probar cómo era la trinchera nomás. Y antes de las 5 de la mañana escucho un estruendo impresionante. Bueno, en Malvinas no se ve absolutamente nada, es decir, no solo no hay luz, sino que los cielos son muy nublados, o sea que la noche es oscura absolutamente, más niebla. Escucho ese ruido, miro hacia donde me parece que había sido el sonido, y ahí se ve una bola de fuego, y después de eso, una tras otra, bombazos y fuego, y ruido, sonido de aviones, y eso duró hasta el mediodía, que ya era de día, y podíamos ver los barcos ingleses enfrente nuestro, los aviones volando, los tiros de ametralladora, de ametralladora antiaérea, una película. Claro. Ese día me di cuenta que no podía creer la película que estaba viviendo. Una notoria desventaja además entre el poder del armamento de los ingleses contra lo que contaban los argentinos, pero por lo tanto la muerte rondaba todos los días por ahí, sí. ¿No? O sea, ¿y qué fue lo que te mantuvo vivo? ¿Un milagro, la casualidad, la habilidad de trabajo que tenías? Yo creo que una cuota de suerte, más allá de la habilidad o no, o el entrenamiento poco o mucho que hubiéramos tenido, y que no se decidieran, por ejemplo, casualidades de la vida, que la noche que los gurkas nos iban a atacar, ellos calculaban que nosotros éramos mucho más de los que éramos, y el tiempo estaba muy malo, ellos venían cansados, entonces decidieron postergar 24 horas el ataque. Y bueno, a la mañana siguiente nosotros nos estábamos replegando hacia Puerto Argentino, dejábamos Monte Williams y a lo lejos veíamos cómo los gurkas se estaban tomando nuestro monte. Lo primero que hicimos fue romper nuestro armamento, el armamento pesado, dinamitarlo y hacerlo explotar para no dejarlo en manos de ellos, y desde lejos veíamos cómo ellos iban tomando el monte. ¿Sí? Eso fue realmente, es una imagen que tengo muy presente. ¿Qué primó en el momento que hubo que efectuar la retirada? La sensación de que hubo una derrota, las bajas,
que me imagino te tocaron de cerca, o el alivio de volver a tu casa, con tus cosas, a tu calle? El primer momento es eso que comentás, que es la tristeza por todo lo vivido hasta el momento y que era en vano. Es decir, todo el miedo, el hambre, el frío que habíamos pasado, terminándose así de repente, cuando además nos decían que íbamos ganando. Ahora, creo que no fui el único, pero me parece que la virtud que tuve fue poder hacer ese clic en ese momento y decir, bueno, ya está, esto ya pasó, y ahora lo que me proponía, yo no tenía mucho por decidir, pero era llegar al cumpleaños de mi hermana, que faltaban 5 días. Y bueno, esa ilusión y de volver a casa hizo que dijera, bueno, ya está, lo pasado ya quedó. Llegaste a No tiempo, llegué, no llegué. No, porque irse, para la teleaudiencia, llegar e irse de Malvinas no es un, digamos, un trámite, una cosa que uno pueda resolver en el día. En esa época, y mucho menos en esa época. Aún hoy igual tiene, porque por ejemplo no hay vuelos directos desde Argentina. No, Argentina es como que niega ese derecho a entrar o tener que pedir permiso para entrar a territorio inglés. Y hoy en día, cuando los argentinos van, cuando los familiares van allí a las islas, me comentabas antes de la nota que los residentes, los cerca de 3.000 residentes que hay allí en Malvinas, los tratan con indiferencia. Sí. ¿No se sienten muy bienvenidos los argentinos que van? No, en absoluto, para nada bienvenidos. Los kelpers, como se les denomina, preferirían que nosotros ni fuéramos. Ni fueran. Y aunque todo saben que allí hay restos de argentinos que murieron en combate. Sí. Ahí son 237 muertos argentinos en el cementerio de Darwin. Ese cementerio lo hizo un militar inglés que se llama Jeffrey Cardoso, sí, que estuvo ahora en la ceremonia. Que fue sumamente aplaudido y fue un momento muy emocionante. Y Jeffrey Cardoso llegó a las islas para contener emocionalmente a los excombatientes británicos. O sea, no solo al que pierde una guerra hay que contenerlo emocionalmente, cosa que Argentina no hizo, sino que a los que ganan la guerra también. Es decir, hay que contenerlos, pasan por procesos de lo que se llama estrés postraumático, que define la depresión, el alcoholismo, la drogadicción. Deslizaste un comentario respecto a cómo fue el trato para con los excombatientes, para los veteranos de guerra, sí, como los definiste recién. Y Argentina tiene un debe en ese sentido, ¿no? Sí. Cada año que pasa se reivindica un poco más la causa Malvinas o lo que nosotros vivimos. Así. Hace unos años lo vivíamos los veteranos de guerra con vergüenza. ¿Sí? Creo que éramos pocos los veteranos, yo no, que decían que eran veteranos de guerra. Yo prefería ocultarlo y ni hablarlo. Y de hecho tardé 20 y pico de años en empezar a hablar del tema con mi familia y amigos. Y a partir de unos años atrás empieza a sentirse un poquitito menos de vergüenza y un poquito más de orgullo de haber participado. ¿Cómo lo hablas con tus hijos? Lo hablo poco porque me preguntan poco. Lo hablo ocasionalmente, trato de no sentarlos a hablar del tema. La ida con Esteban y Jerónimo a las islas hace 10 años fue muy fuerte, porque ahí no se necesitó hablar mucho, vivieron muchísimo de lo que yo viví. Y te preguntaron mucho, me imagino. Y hablamos mucho, sí. Nos levantábamos todas las mañanas a las 6 de la mañana y nos íbamos esos 8 o 10 kilómetros que hay de Puerto Argentino al monte, y a 6 de la mañana nos íbamos para ahí, y bueno, y todos los días pasábamos por ahí, tenés por mi trinchera. 2 hijos más con los que todavía no has ido, sí. Pero ¿cómo imaginas que va a ser volver a Malvinas? ¿Qué Esteban es el que volvería a Malvinas? Y un Esteban que leyó mucho más sobre el tema, que entiendo mucho más dónde fueron los combates, que agradezco mucho más el estar vivo que antes, porque fui tomando conciencia de lo cerca que estuve de no estar vivo. Y bueno, vamos creciendo, nos ponemos más grandes y bueno, me encantaría disfrutarlo con mis hijos y con mi señora Inés. Mencionaste el estrés postraumático, ¿no? Esa situación por la que atraviesan los que ganan una guerra, los que la pierden también. En tu caso personal, ¿cómo fue esa situación? Yo cuando llegué, gracias a que tuve muy buen recibimiento familiar y de amigos, cantidad de gente en casa todos los días, era una fiesta. Además, mis padres inteligentemente me mandaron al psicólogo y al psiquiatra enseguida. Inmediatamente. O sea que toda esa contención que muchos no tuvieron la pude tener, porque el ejército no la brindó, la sociedad argentina tampoco, y bueno, yo tuve la suerte de sí tenerlo. ¿Qué te trajiste? ¿Qué volvió contigo de Malvinas? Más allá de los recuerdos, me refiero. ¿Qué tenés para evocar? De mi primer viaje,
malos recuerdos. De mi segundo viaje, esa posibilidad de ver al inglés no como un enemigo, sino como alguien que compartió los momentos que nosotros vivimos desde otro lado, y que las guerras no las declaran los soldados, sino los políticos. Y me hice muy amigo del jefe de los Gurkhas, que es Mike Sear, que era el jefe con el cual ¿Cómo es eso contacto. de ser Claro, amigo ¿cómo? de quien pudo haberte matado? Es una locura, pero me acuerdo que el día que ¿Cómo nos se llega conocimos a eso? nos conocimos porque él daba una conferencia en Argentina, donde iba a estar un soldado inglés y un soldado argentino. El soldado argentino se sintió mal y adelante mío, al lado mío, se borró. ¿Otra vez Me tuviste dice, ese- Esteban, tenés que ir vos. Otra vez, Y- otra vez. ¿Cómo haces ese Y bueno, y habló Mike y al rato me tocó hablar a mí. Bueno, terminamos la charla y él me dice que yo estaba equivocado en lo que había dicho, porque yo no podía haber estado en nuestra posición. Y empezamos a charlar, y el tipo, que era el jefe de los Gurkhas, o sea, el más malo de los malos, se emociona y se pone a llorar de la locura que el tipo, esa noche que no atacó, era porque estaban calculando que había X cantidad de soldados. Bueno, a partir de ese día se generó un vínculo muy fuerte con él. Él ya escribió 3 libros, va por el 4, y en cada uno de ellos o me dedica algún párrafo o incluso algo más que estoy tratando de escribir para él. Qué fuerte eso. ¿En esas lágrimas hay arrepentimiento de ellos? Yo creo que fue la emoción de sentir eso, que nosotros le contábamos que, sabiendo dónde estábamos, los estábamos bombardeando, esperando matarlos. Y en este momento que estábamos hablando, era una emoción no haberlos matado. Así. Claro. Como años atrás había sido una frustración no haber podido matarlo, en este momento era una alegría. A Era mí hay muy fuerte. Algo que me impresionó muchísimo, Esteban, de tu anterior visita a nuestro programa, que creo que fue 2016, fue que trajiste contigo las cartas que los niños argentinos les enviaban a los combatientes, que era como un ejercicio didáctico, Sí, ¿no? sí. El ponerlos a escribir, y esos mensajes que llegaban de los niños, mirá, y nos impactaron a nosotros a la distancia, ¿cómo era recibirlos para ustedes? Y para mí, que recibía de mi familia, eran muy, pero muy emocionantes. Pero imagínate, o imaginen lo que es para un soldado que no recibía de nadie. Porque había soldados que no recibían nada de nadie, o porque no tenían familia o porque no les llegaba. Y era una simple carta que era muy emocionante al soldado argentino: te admiro, te apoyo. Y junto con eso se suponía que venía una barra de chocolate, que no siempre llegaba. Pero No siempre llegaba. No siempre llegaba. Y escribías vos cartas a tus familiares. Sí, sí. En donde contabas todo. No, O no. ese instinto de supervivencia llevaba a no querer preocuparlos tampoco de lo que estaba pasando. No, yo ahí tenía 19 años y la madurez, entre comillas, de ese momento era no contar lo que estábamos viviendo. Sí, esto está más o menos bien. Claro. Lo que vos me preguntás me hace acordar algo que leí ayer, que es, entre los muertos que estuvieron reconociéndose ahora, uno de los elementos que más común se daba era una virome, que todos teníamos esa ansiedad o esa necesidad de tener una virome para escribir, para comunicarnos con los nuestros. Pero no todo. Decodificaban No los todo. mensajes. No, y además teníamos, no solo por la madurez, sino sabíamos que nos iban a leer las cartas. Leía las cartas. Y entonces es una locura pensar hoy en la dictadura, pero en ese momento te leían las cartas, podías tener, no me acuerdo cómo se llama ahora, que te metían preso de por vida después. Claro. Te hacían una corte marcial por traición a la patria, y era de verdad. Vale recordar que, bueno, más allá de que obviamente se le trataba de transmitir que el conflicto se iba ganando, y que hubo lógicamente una estrategia del gobierno de facto de hacer lucir eso como un triunfo y desviar también la atención o poner el foco de atención allí, ¿lo sentís que como una avanzada que en definitiva hizo perder la vida a muchísimos jóvenes? Porque los combatientes de Malvinas eran especialmente jóvenes, Sí, sí. muy jóvenes. Pero los ingleses también, porque el mito de que los ingleses eran todos profesionales, que son, y lo eran, y que estaban muy entrenados y que además eran mayores, había muchos soldados también de 18 y 19 años. Y leyendo y escuchando a algunos militares, podés llegar a entender por qué mandan jóvenes. Porque si fueran mucho más grandes y te mandan a un lugar donde sabés que vas a morir, te das vuelta y decís, yo no voy ni a palos. Y a los jóvenes es más fácil manejarlos. El sobrellevar el frío, el hambre, el sueño, pone en un cuarto plano el miedo también. Sí, a veces lo ponen en el primero y a veces no. Es decir,
las ganas de comer algo eran más fuertes por ahí que el miedo. Hubo gente que murió por ir a robar comida o por ir a cazar una oveja, pero era el hambre más fuerte que el miedo. Claro. Incluso hay un soldado, la anécdota es terrible, que se salva de un combate muy fuerte, pero vuelve al lugar porque se había olvidado los mantecol y quería ir a buscar los mantecol después del combate y murió ahí. Es insólito. Es terrible. ¿Tenés una pensión por veterano de guerra? ¿Sí? Tenemos ¿Es una pensión digna la que cobran los veteranos de guerra? Sí, yo te diría que más que digna. ¿Sí? Exactamente no lo sé porque yo se las paso a mis padres, pero una persona podría vivir básicamente con esa pensión. Pero no siempre fue así. Por muchos años los veteranos de guerra se subían a los trenes en retiro y a los subtes con una bandeja de caramelos y los bonos para que la gente colaborara con ellos. Esto tiene pocos años y fue de las pocas cosas que yo sí simpatizo con el gobierno de Kirchner, que hizo algo en ese sentido para los veteranos de guerra. No en cuanto a las relaciones, que es lo que está haciendo ahora Macri, ¿no? Que acerca las relaciones para que nosotros podamos ir a las islas. Este hecho de ir a visitar a los reconocidos, a los fallecidos, de 200 y pico de familiares, en 3 aviones de Argentina y aterrizar allá, marca un cambio de política. ¿Y este cambio te genera la esperanza de que en algún momento, por la vía diplomática, aunque pasen décadas, las islas vuelvan a la soberanía argentina? Sí, yo creo que de acá a muchísimas décadas, sí, va a ser así. Sí. Pero hay que ganarse la voluntad de los que viven en las islas, que hablan en inglés, manejan por la izquierda, comen comida inglesa, la cultura de ellas es anglosajona, y va a haber que ganarse a esa gente para que algún día ellos quieran ser argentinos, y hoy no quieren serlo de ninguna manera. Esteban, como siempre, un gusto charlar contigo. Y bueno, siempre más allá de la efeméride, viene bien repasar todo lo que ocurrió y bueno, además, o sea, en lo que a mí respecta, es un recuerdo muy vivo que tengo de mi infancia, ¿no? Porque fue la primera guerra que uno percibía cercana. Claro, muy cercana y muy consciente, desde la óptica de un niño, claro está, de que ahí cerca se estaba desarrollando una guerra, ¿no? Más allá del vínculo familiar que uno puede tener con Argentina y pasa Argentina. Y más allá de todo lo que ocurría a nivel local. También, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y de mucho valor tu testimonio, así que te agradecemos una vez más tu visita aquí en Buen Uruguay. Y ti el reconocimiento a todos aquellos, sobre todo los que cayeron en combate. Muchas gracias. Bueno.